Bueno, buenas tardes a todos. Los saludo en nombre de MDT Argentina. Soy la arquitecta Andrea Santoro, que estoy a cargo de capacitación y promoción en MDT. Bueno, hoy el webinar trata sobre lo que es el tema de fachadas en aluminio y vidrio, en la cual tenemos dos productos para ofrecerles. Y como siempre, les agradecemos que se sumen a nuestros webinars. Sabemos que son webinars que, como les decía, llegan en general a varias partes del país, o sea que nos pone muy contentos que sean webinars federales. Y sobre todo, bueno, damos la bienvenida a la gente que nunca se sumó y bueno, y a la gente que siempre se suma, bueno, agradecerles nuestro apoyo y estar siempre ahí con nosotros siguiéndonos. Como les dijo Sebastián, les puso lo que es la web de MDT, ahí pueden entrar a lo que es los puntos de venta. Ahí tienen todos los distribuidores, sobre todo porque veo que hay de diferentes zonas, no sé si están comprando o no perfiles nuestros, si no, tienen ahí en la web los puntos donde poder encontrar nuestros perfiles y demás y poder empezar a utilizarlos en el caso de ser carpinterías o en el caso de ser arquitectos, poder ponerlos en su planilla de carpintería. También está, como dijo él, el canal de YouTube, donde nos pueden ir siguiendo a través de algunas otras charlas, si no la pudieron ver o si la vieron por la mitad o si se tuvieron que ir, bueno, la tienen toda grabada para poder verla a todo tiempo. Bueno, lo único que les pido es todo el mundo, por favor, con micrófonos apagados, que creo que está así, y les pido que todos los botoncitos que están abajo, ¿sí? Que no toquen ninguno, porque a veces si empieza alguno a presentar o toca alguno algún botón, a mí se me cae la presentación, ¿sí? Y viendo, empezando por esto, voy a empezar a presentar. Así empezamos. Decime, Seba, si se ve ahí. Se ve impecable. Bueno, perfecto. Espera que voy a sacar esto y voy a ocultar esto, así se ve mejor. Espera un poquito acá. Bueno, como les comentaba, vamos a hablar un poquito de las fachadas livianas de MDT, algunas exigencias técnicas y constructivas que tienen hoy las fachadas. Nos interesa que más que meternos en el producto en sí, ver algunos conceptos que son fundamentales en la hora de elegir y a la hora de usar una fachada. Sí, porque el producto, como les decíamos recién, entrando en la web nuestra se pueden bajar los manuales y lo tienen totalmente completo, pero ver algunos conceptos sí nos parece importante. Bueno, como siempre, para las primeras que se suman, que no nos conocen o demás, decirles quiénes somos. MDT es una empresa que tiene más de 65 años en la industria del aluminio y más de 20 años haciendo perfiles, ¿sí? Para extrusión, ¿sí? De los cuales tenemos sistemas propios de carpintería y también hacemos perfiles para clientes industriales, en los cuales tenemos más de 150 clientes industriales. Contamos con 250 empleados en nuestra planta de Talar de Pacheco y todos nuestros perfiles, ¿sí? De carpintería fundamentalmente se distribuyen en 29 puntos de venta, ¿sí? A lo largo y a lo ancho del país. Además de todo lo que es la división MDT Aluminio, contamos con la división MDT Vidrio, en la cual somos distribuidores oficiales de Basa y podemos, digamos, ofrecerle también al carpintero, aparte del perfil, la obtención del vidrio dentro de su proyecto o dentro de su carpintería que tiene que realizar. Y nuestra tercera división es TDM, que es la parte de pinturas, donde nosotros tenemos la posibilidad también de entregarles el perfil, ¿sí? Pintado, con pintura, lo que es pintura convencional horneada, de colores convencionales como el blanco, el negro, el bronce, o también ahora en nuestra nueva línea de microtexturados, que es realmente lo que se está imponiendo un poco entre los arquitectos y entre las obras ahora, es el tema de la pintura microtexturada. Viendo esto como pequeña presentación, vamos a ver un poquito los contenidos que vamos a ver en esta charla y fundamentalmente primero definir qué es una fachada liviana, ¿sí? Muchas veces hablamos de fachadas livianas o fachadas en aluminio y vidrio, pero no sabemos cómo definirla. La primera gran cosa que tienen estas fachadas y que por eso se llaman fachadas livianas es que su peso, como vemos acá, ¿sí? Entre metal y vidrio no supera los 100 kilos por metro cuadrado. Otra cosa es que normalmente es un sistema que trabaja de manera de cuadrícula o de retícula con elementos verticales y horizontales,
¿sí? En los cuales se van a insertar paños fijos o paños de tipo de proyectantes y se van a anclar a lo que sería la estructura portante del edificio, como vemos acá vemos los anclajes también, ¿sí? Y el montaje, que es un montaje sumamente rápido. Entonces, las propiedades que tienen estas fachadas es que gracias a ese concepto de cuadrícula o ese concepto de retícula, maneja lo que se llama un concepto modular, o sea, tiene módulos en ancho y en alto, que eso es importante saberlo a la hora de poder cotizar y proyectar una fachada. Tienen, como decíamos, un peso menor a 100 kilos por metro cuadrado, por lo tanto son livianas y resistentes, y permiten envolver de una manera total o parcial, después vamos a ver, el edificio, y esto de tener anclajes y poder montarlos sobre lo que es la estructura portante existente nos da muchísima rapidez en el tema de la ejecución. Esto era un poco lo que estábamos hablando recién. Normalmente cuando uno elige este tipo de sistemas, este tipo de fachadas, son fachadas que deben ser planificadas con anterioridad. Si hay algún arquitecto que está escuchando esta charla, siempre decimos que uno tiene que pensar el proyecto o el anteproyecto ya sabiendo que va a utilizar este tipo de fachadas para poder planificarla, para poder ver qué modulación hay que usar, qué alto hay que usar, cada cuánto tenemos la posibilidad de tomarnos entre un piso y el otro, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que planificar. ¿Qué nos ofrece como ventaja la fachada liviana? Normalmente nos ofrece esbeltez, nos ofrece transparencia, ¿sí? Es muy buena la relación costo-beneficio, ¿sí? Y hay dos tipos constructivos dentro de lo que es esta fachada liviana. Lo que se llama muro cortina, ¿sí? O curtain wall, como vemos acá, que en general, ¿por qué se le dice muro cortina o curtain wall? Porque es como que el vidrio es una cortina, ¿sí? Como una cortina que reviste de manera total o parcial el edificio. Esto significa que todo lo que es la estructura portante, ya sea hormigón armado o hierro, en algunos casos, algunos edificios que se hacen en hierro y todo, no se ven, no se ven. Lo único que se ve de afuera es estos grandes paños de aluminio y vidrio, sobre todo vidrio, sí, que revisten como una cortina totalmente el edificio. Acá si nosotros ven que acá muy por detrás se ve la estructura portante, pero si no, no sabríamos dónde está la estructura. Por eso hablamos de una cortina de vidrio. Si lo vemos en un cortecito, ¿sí? Esta es la estructura portante y la fachada está pasando por delante de la estructura portante. O sea, es como una cortina que pasa por delante de la estructura portante. Ese es el primer tipo constructivo. El segundo es cuando yo quiero ver la estructura portante, en este caso se ven lo que son las columnas, las vigas, la losa, y la fachada se mete dentro de lo que sería la estructura portante. O sea que se va a leer como si fuera una gran ventana, pero son paños realmente de fachadas. Entonces, si uno lo tuviera que graficar en un corte, tendríamos la estructura portante y la fachada que se mete entre la estructura, o sea, que permite verla. ¿Por qué hablamos de planificación? Porque cuando uno elige este tipo de sistemas, tiene que elegir esto como primera cosa. Yo quiero que sea algo que me envuelva totalmente el edificio, como el muro cortina, o quiero meter la fachada dentro de parte de la estructura portante o dentro de toda la estructura portante. A veces se elige dejar las columnas y meter la fachada entre columnas, a veces se eligen dejar las vigas y se pone la fachada como si fuera un gran ventanal, ¿sí? Pero son la primera decisión que yo tengo que tomar como proyecto. Si quiero un muro cortina o quiero una fachada que se llama fachada panel. Una vez que yo ya tengo definido esto, hay ciertas cosas que tengo que empezar a ver como requisitos. Fundamentalmente es dónde va a estar ubicado el edificio. No es lo mismo un edificio exento, una torre, sí, que un edificio que está entre medianeras o un edificio que está en un lugar en la cual hay todos edificios bajos y este es el edificio más alto. ¿Sí? Entonces la ubicación tiene que ver, la orientación, ¿sí? No es lo mismo un edificio que da al norte, al sur, o que da en las cuatro caras, la orientación. ¿Qué geometría va a tener? Si es una geometría, digamos, ortogonal o es una geometría redonda, en cóncavo o en convexo. ¿Cómo va el sol
pegando en estos vidrios, porque piensen que lo que estamos haciendo es que como pared del edificio vamos a tener vidrio, ¿sí? Nada más, vidrio y aluminio. Entonces, esto va a actuar como la pared exterior del edificio. Por lo tanto, si el sol pega continuamente en esa fachada, ¿sí? Eso adentro y no está bien, digamos, no está bien pensada eficientemente ni todo, vamos a sentirnos adentro como si estuviéramos adentro de un invernadero o de una pecera, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que hacer también estudios de asoleamiento. A partir de esto, de saber dónde está ubicado el edificio, qué orientación tiene, la geometría y cómo va el sol tomando las partes del edificio, es que hay que empezar a analizar algunas otras cosas que son requisitos fundamentales, ¿sí? A la hora de planificar estas fachadas. Como verán, la flecha más grande que yo puse acá, que es esta azul, que dice W, esto tiene que ver con el viento, ¿sí? Como les dije, esta fachada actúa como la pared externa del edificio. Por lo tanto, todo lo que sean fuerzas de viento, ya sean de presión, como en este caso, sobre la fachada, o de succión, que es en la cara contraria, tienen que estar muy bien analizadas, porque se van a bancar todo lo que son las presiones de viento, la fachada. Sí, entonces, fundamental a los arquitectos o a los carpinteros, que si el arquitecto les trae una obra con una fachada, les tiene que dar la presión de viento. Y si el arquitecto está planificando esta fachada, tiene que saber la presión de viento, ¿sí? Va a estar soportando este sistema. Entonces, esto es lo fundamental, saber la presión de viento. Otra cosa fundamental es ver qué altura tengo entre losas. Ustedes piensen que estos elementos verticales que forman esta cuadrícula, ¿sí? Van a actuar con la presión de viento como una vela. O sea, van a hacer este movimiento. O sea, van a flexionarse, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tratar es que sea una flexión mínima. Después vamos a ver cuánto es lo mínimo que pueden flexionarse. ¿Cuál es la flecha mínima que pueden soportar? ¿Por qué? Porque si la flecha, digamos, es muy amplia o es muy grande, se me empieza a deformar el sistema y me pueden hasta estallar los vidrios o deformarse del todo y realmente no servir la fachada como tal. Entonces, saber la altura entre losas me va a permitir, junto con la presión de viento y junto con el ancho de paños que me permite el sistema, poder determinar qué columna voy a elegir yo para esta fachada liviana que estoy realizando. Entonces, como actúa como una pared, yo tengo que tener, y esta fachada me tiene que ofrecer hermeticidad, estanquidad, o sea, no tiene que entrar ni agua ni aire a través de la fachada. Como les decía, tiene que poder resistir al viento, al fuego. Y algo importante, yo les decía también el tema de la orientación, el asoleamiento, tiene que ser aislante a nivel térmico y en algunos casos también a nivel acústico. Para eso es importante, como el 95% de estas fachadas son vidrio, hacer la elección correcta, esperen un minuto que tengo la flecha, la elección correcta del vidrio. ¿Y qué tipo de vidrios sí o sí hay que usar en estas fachadas? Sí o sí hay que usar vidrios de seguridad. No puedo hacer una fachada de estas características sin pensar en poner vidrios de seguridad. Entonces, lo primero y lo fundamental, cualquier vidrio que yo coloque en estas fachadas de aluminio y vidrio, sí o sí tienen que ser vidrios de seguridad. ¿Cuáles son los vidrios de seguridad que se conocen o que se usan normalmente en las fachadas? Se pueden usar los templados, sí, que en general cuando rompen, rompen en estos pedacitos que parecen como si fueran granos de sal, que nos pueden rajuñar o algo, pero no se nos van a clavar como si fuera un vidrio float común, ¿sí? Otro de los que podemos usar es el laminado, en el cual frente a un golpe o frente a alguien, una persona que se cae contra el vidrio o algo, el vidrio se va a romper, pero va a quedar adherido a lo que es la lámina de polivinil butirol, ¿sí? Y si usamos DBH, el DBH que usamos va a tener que estar armado con vidrios seguros, o 2 laminados de cada lado, o laminado y templado, o 2 templados. Normalmente para las fachadas se usan generalmente 2 laminados o un laminado y un templado, ¿sí? Pero, digamos, 2 templados es muy difícil que encontremos una fachada armada con 2 templados.
Siempre es un laminado seguro y después puede ser otro laminado o un templado y un laminado. Pero sí o sí, estos 3 tipos de vidrio: templado, laminado y de BH armado con vidrio seguro. Ahora, si a esto le queremos ofrecer, como decíamos, aislamiento térmico y acústico, ¿sí? Vamos a tener que empezar a pensar en vidrios eficientes también. Dentro de lo que son vidrios para eficiencia energética, hay vidrios que tienen factor y control solar. O sea, ¿qué significa esto? Si se acuerdan de otras charlas, el factor solar era la cantidad, ¿sí?, de calor que ingresaba a través del vidrio al interior. ¿Se imaginan que si yo no tengo algo que me controle o no tengo un vidrio con un factor solar más bien bajo, es lo que yo les decía, es ese efecto pecera, ese efecto invernadero? O sea, el sol, el calor del sol va a entrar adentro totalmente del ambiente y no va a ser confortable estar ahí. Por lo tanto, hay que pensar en vidrios que tengan un factor solar entre 0,40, 0,60. Acuérdense que el factor solar se medía entre 0 y 1, bueno, entre 0,40 y 0,60, y en caso de ser necesario, a su vez de tener un factor solar bajo, tengan también control solar. El control solar se puede dar con un vidrio de color, por ejemplo, exterior. Eso va a atenuar la entrada de la luz, ¿sí?, adentro del ambiente, y a su vez también le podemos poner algún vidrio, ¿sí?, que sea de baja emisividad. El vidrio de baja emisividad es como un coating, una pintura que tiene el vidrio, ¿sí? Ese coating va o en la cara 2 o en la cara 3, siempre adentro de la cámara, porque no puede estar a la intemperie en la emisividad, sino siempre tiene que estar dentro de lo que es la cámara, ¿sí? Y dependiendo la estación en la que estemos o en el lugar geográfico donde estemos, si es frío o es cálido, va a variar si se pone en cara 2 o en cara 3. Lo que va a hacer este coating es que frente a lo que es la entrada de luz y de calor, va a pasar la luz y el calor, ¿sí? Pero en esta cámara de aire va a chocar contra este coating que tiene el DBH, y gran parte de ese calor y de esa luz también se van a reflejar y van a salir hacia el exterior, por lo tanto nos va a poder ofrecer mejor confort interior. Y otro punto importante para la eficiencia energética es el K del vidrio. Pensemos que un float común, como decimos siempre, tiene un K muy alto, 5,4, un DBH común tiene 2,8, y si ya ponemos un vidrio DBH con alguno de estos, con control solar o con low I y demás, podemos bajar a menos de 2 el K del vidrio, lo que lo hace muy eficiente para este tipo de edificios. Bueno, dentro de lo que son nuestros productos, pero más que nada yo quería que hoy se fueran con estos conceptos, ¿no? El tema de pensar a la fachada como una pared, poder planificarla, ¿sí? Poder pensar que el vidrio que pongan tiene que ser de seguridad, saber que hay un módulo por cada sistema. Entonces, teniendo todos estos conceptos, podemos hablar algo de lo que son nuestros sistemas de fachada, que son los propios de MDT. Tenemos lo que es la piel de vidrio propiamente dicha y el frente integral. Los dos sistemas, tanto la piel de vidrio como el frente integral, tienen el mismo tipo de montaje. O sea, es un montaje que se llama montaje en grilla, o también en lugares lo van a ver en algunas publicaciones como stick system. Se llama así porque stick viene del inglés, que significa elemento vertical, palo, ¿sí?, y demás. Entonces, primero se colocan los elementos verticales, luego se colocan los elementos horizontales y después se van insertando, ya sea paños de vidrio o paños opacos, que van a venir ya realizados desde la carpintería, una vez que el carpintero haya hecho el replanteo en obra de las distancias entre las columnas de aluminio. Acá lo vemos un poquito más armado, ven que primero se colocaron las columnas de aluminio, luego se colocaron los elementos horizontales y luego se van colocando los paños. Generalmente los paños que son de esquina, ven que acá lo vemos, los paños que son de esquina, no se colocan. ¿Por qué? Porque se llaman lo que se llaman paños fuelle. Sí, son los que nos van a permitir que si llegamos a tener algún tema de sumatoria de espesores o algo que no lleguen a dar
paños iguales, ese paño nos va a permitir, ¿sí?, tener una medida quizás unos milímetros diferente a los demás paños para poder absorber esa tolerancia. Bueno, ahora sí, entrando a lo que es piel de vidrio, ¿sí?, tenemos los siguientes componentes. La piel de vidrio, igual que después vamos a ver frente integral, los dos trabajan con cuadrícula, los dos tienen un elemento vertical y un elemento horizontal. Todo lo que estamos hablando de aluminio, que es el elemento horizontal y el vertical, en el caso de la piel de vidrio, quedan hacia el interior del edificio. Ustedes del exterior, ya los vamos a ver, o se ve una pequeña vista de aluminio o se ve el vidrio completamente, o sea, como si fuera una cortina verdaderamente de vidrio. Bueno, el primer elemento que tenemos, que es el vertical, quizás es el elemento, uno de los elementos más importantes porque es el que se tiene que bancar la presión de viento y es el que se tiene que bancar la altura entre losas. Entonces, en el ancho siempre vamos a tener lo mismo, 75 milímetros, pero como pueden ver ustedes, tenemos diferentes largos. ¿Y esto por qué? Porque el viento normalmente viene en este sentido. Entonces, yo si tengo mucha presión de viento, voy a tener que ir creciendo en el tamaño de esta columna. ¿Y todo esto por qué? Porque yo necesito aumentar ese largo de la columna porque sería con eso aumentar el momento de inercia de esa columna, por lo tanto va a ser una columna que va a soportar mejor la flexión al viento y la flexión que se va a dar según la altura que hay entre losas. Entonces, el elemento vertical es fundamental. Después tenemos lo que son los elementos horizontales, que lo podemos ver acá, ¿sí?, que se denominan travesaños o botaguas también, porque en algunos casos ese travesaño también sale un poco más alejado del vidrio y permite que el agua se evacúe mucho más rápidamente. Y acá tenemos lo que son las primeras medidas de modulación de este sistema. Entre columnas de aluminio en el interior no tiene que haber más de 1,25 m a eje de columnas, y entre travesaños lo óptimo es que no sobrepase el 1,50 m, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3,20 m de altura entre losas, voy a tener seguramente un paño que se llama paño de antepecho, o paño baranda, como le dicen también, que va a estar alrededor del metro. Después puedo tener máximo 1,50 m en este paño, que es lo que se llama paño de visión o paño de ventilación, porque puede ventilar a través de ahí, y seguramente me van a quedar unos 80, 90 centímetros en este paño superior que se llama paño de dintel o, digamos, paño, digamos, Sprandl, si va a estar tapando lo que sería el cielo raso suspendido o demás. Pero entonces por ahora tenemos las columnas como elemento vertical, los travesaños y las medidas de este sistema. Yo les decía que puede haber dos tipos de paños. Yo puedo tener paño móvil, ¿sí?, como en este caso, que abren hacia afuera, que se colocan en general con tijeras de acero inoxidable, dependiendo del tamaño de la ventana, van a ser los diferentes saltos de tijera, o los paños fijos, que generalmente se colocan con presillas, una presilla en la hoja y una presilla en la columna. Ahora igual después lo vamos a ver más en detalle. Entonces, como les decía, tengo esta columna, tengo este travesaño, tengo los paños. Dependiendo cómo quiero verlo yo, la estética que quiero ver yo, o tengo, ¿sí?, una pequeña vista de aluminio en la hoja, como en este caso ven que se ve una pequeña vista de aluminio, que es lo que nosotros llamamos piel de vidrio contenida, en la cual el vidrio se coloca con burletes dentro de lo que es el perfil de hoja, y piel de vidrio estructural, donde el vidrio se pega al perfil de hoja por medio de la silicona estructural. En este caso, yo no voy a ver nada de aluminio al exterior, sino que voy a ver propio la cortina de vidrio, y en este caso voy a ver una cortina de vidrio, pero en cada paño como si fuera el recuadro de un marquito de un cuadro. ¿Sí? Muy pequeña, es como si tuviera 1 centímetro de cada lado en cada paño, que les digo la verdad, una vez colocado es casi imperceptible. Bueno, algunas obras que se hicieron con estos sistemas, como pueden ver, ven que en este caso no se ve nada de aluminio hacia el exterior, en el Hotel Hilton, el Pilar,
Y si yo lo veo de adentro, acá sí veo las columnas, los travesaños y todo, veo los paños, pero sí de afuera realmente no se ven solo de adentro. Ahora, yo les decía que esto puedo manejarlo de manera ortogonal o puedo hacerlo con curvas cóncavas o convexas. Como acá en la Argentina es muy caro curvar los vidrios y aparte de eso es, digamos, muy costoso también pensar en un sistema curvo, lo que se hace para resolver curvas, como en el caso este del madero Harbor, es hacer lo que se llama una curvatura facetada. Esto que significa que yo tengo una cuerda y esa cuerda la subdivido en pequeños segmentos, ¿sí? Y esos segmentos, una vez unidos, me van a dar la idea, puestos como si fuera una curva, pero no van a estar curvados, sino que son planos rectos, ¿sí? Digamos, tomando lo que sería la curvatura que yo quiero lograr. Entonces, en este caso, tengo una media columna acá, otra media columna acá, el perfil de hoja y los paños que se unen normalmente con silicona estructural o con algún burlete. Esto es, digamos, una curvatura facetada. Y algo importante también, ¿se acuerdan que recién hablábamos de paños fijos y paños móviles? Solamente nos damos cuenta cuando el paño es móvil, cuando está abierto. Si no, en la vista, el paño móvil o el paño fijo es de iguales características, ¿sí? Entonces, paño móvil y paño fijo con misma vista exterior. Ahora, si yo lo quiero hacer ortogonal o quiero armar un ángulo a 90 grados y demás, puedo usar esta resolución que también tenemos dentro de nuestro sistema, que es una columna de encuentro a 90 grados, donde o el vidrio con el otro vidrio se juntan a 90 grados y también o se pegan con silicona, ¿sí? O puedo llegar y ver directamente una parte opaca, si quiero armar, por ejemplo, una esquina opaca, puedo usar en vez de vidrio algún otro material como el aluminio compuesto y demás. Pero puedo hacer una columna de encuentro a 90 grados y como en este caso esta obra, que puedo usarlo también a 135 grados, en los cuales también hay una columna con este ángulo, ¿sí? Entonces, este es parecido a lo que sería el bow window, ¿sí? A veces quiero formar todo un bow window de fachada, y esto es cuando quiero armar un encuentro en esquina. O sea, tengo las diferentes posibilidades, o baja totalmente recta, ¿sí? O puedo armar una columna en esquina, o una columna a 135 grados, o puedo darle diferentes, digamos, ángulos con esas medias columnas que formaban la rótula y permitían facetar, ¿sí?, esa curva que teníamos que lograr. Entonces, acá tenemos lo que sería la columna convencional, acá están las hojas, en este caso el vidrio está pegado, digamos, con silicona estructural, ¿sí? Y acá vemos un elemento que empieza a aparecer, que yo lo mencioné al principio, que es lo que se llama el anclaje. El anclaje va a ser el elemento nexo entre lo que es la estructura portante, ¿sí? Hormigón, hierro, demás, y lo que es el sistema propiamente de la piel de vidrio. Entonces, este anclaje es algo que no se va a ver, va a quedar oculto después, pero es uno de los elementos más importantes. ¿Por qué? Porque sobre él se va a colgar todo el sistema este que estamos hablando. Por eso este anclaje tiene diferentes, digamos, perforaciones como para poder moverlo en este sentido, tiene también perforaciones en este sentido para poder meter más adentro o más afuera la columna, porque es el que va a permitir aplomar el sistema. Entonces, si yo una vez que coloco el anclaje va a estar tomado a lo que sería las losas o las narices de losa o las vigas y demás. Si tengo mucho problema en lo que es el hormigón y demás, va a ser bastante complicado y tengo que ver hasta cuánto puedo jugar con ese corrimiento dentro de ese anclaje, ¿no? Pero es el que me permite, digamos, poder ubicar y aplomar correctamente el sistema. Bueno, algunos otros edificios que se han hecho con este sistema, como el Oficia de Martínez. Y ahora vamos a entrar en lo que es el segundo sistema, que es el frente integral. A diferencia de lo que es la piel de vidrio, que se acuerdan que decíamos que se ve todo vidrio o muy poquito de aluminio, acá sí vamos a ver
todo lo que es la cuadrícula también, no solamente en el interior, sino también en el exterior. ¿Sí? En general, como pueden ver, hay diferentes tapas hacia el exterior que pueden ser bien chatas, como en este caso, como en esta obra, chatas pero apenas redondeadas, un poco más, digamos, cuadradas pero un poco más salientes, y también tenemos esta, como aparece acá, que es similar a una nariz de avión, sí, que es bastante prominente. Eso puedo después combinar también una prominente con alguna más chata, ¿sí? Pero estas son las tapas que nos van a dar exteriormente la imagen que nosotros queremos. O sea que la cuadrícula es totalmente visible. Ven acá, por ejemplo, en el Sanatorio de la Trinidad, donde tenemos, ¿sí?, a la vista todo lo que es la cuadrícula. Y en la parte de adentro también se ve todo lo que son estos elementos. O sea que lo vemos de afuera acá y lo vemos de adentro. Acá paralelo 50 lo mismo, ¿no? Tenemos visión externa y visión interna. A diferencia de lo que es la piel de vidrio, ven que los paños son mucho más grandes, superan el 1,25 m. Acá podemos estar de 1,60 m, 1,80 m, hasta 2 metros, 2,10 m. Todo eso va a tener que ver con la altura del edificio y con la presión de viento, como estamos hablando, y la altura entre losas. A ver, normalmente la piel de vidrio, que es la que vimos antes, se usa para edificios que son más bien esbeltos y de muchos pisos, mientras que el frente integral se usa para edificios que no superan los 4 pisos de altura, pero son más bien apaisados horizontalmente. O sea que si uno está buscando, digamos, un sistema para una concesionaria, para un local comercial, para un hotel que tenga 2 o 3 pisos o demás, quizás el sistema que les va a convenir más, porque les va a dar mayor amplitud también de paños y todo, es el frente integral. En cambio, si ustedes están buscando hacer una torre de unos 20 pisos, donde la verdad lo que necesito es esbeltez, que sea lo más, digamos, esbelta y liviana posible, bueno, me voy a ir más a la piel de vidrio, que sí voy a tener paños más chicos, pero me va a permitir jugar con esta esbeltez. Al igual que en la piel de vidrio, también tengo una columna a 90 grados para poder armar la esquina. Ven que yo tengo acá la tapa, la otra tapa, y bueno, el vidrio después puede volar y terminar totalmente en esquina. Y ven lo que decíamos recién. Tenemos la columna, que es lo que se ve del lado interior, más las columnas y los travesaños, que también se ven del lado interior. Ahora, como novedad, sí, que ya hace unos años que lo tenemos, pero como novedad con respecto a otras líneas que existen en el mercado, MDT también da la posibilidad de poder hacer el frente integral, pero con pegado estructural, ¿sí? En vez de ponerle las tapas, podemos pegar también los vidrios con silicona y nos queda, digamos, como si fuera una piel de vidrio, pero con las características del frente integral. La única salvedad que hacemos con esto es que solamente va con vidrio laminado, no puede ir con DBH, va solo con vidrio laminado. Mientras que cuando va con tapa puede ir con vidrio laminado o DBH laminados también, ¿no? Tenemos las dos opciones con la tapa, y si no, estructuralmente solo con vidrio laminado. Acá vemos otro de las obras, el Policlínico del CIATBA, que ven que de adentro se ve todo, y bueno, eso es un poco el lenguaje, ¿no? Que se vea de adentro y que se vea de afuera. Y por último me voy a dedicar un poco al tema del viento, que esto sí me parece importante, porque vieron que les dije que el que esté planificando una obra con estas características, lo primero que tiene que saber es la presión de viento, ¿sí? ¿Y por qué es el tema de la presión de viento? Porque la presión de viento, si nosotros no calculamos bien la columna, o si no está bien diseñada la columna de aluminio, es donde tenemos un mal comportamiento estructural de toda esta fachada. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener la columna diseñada, ¿sí?, y, digamos, calculada para que se comporte correctamente de manera estructural. Entonces, acá estamos viendo, tenemos una fachada sencilla donde está teniendo esta presión de viento sobre la fachada, y siempre de la cara contraria tenemos succión. A su vez también la fachada, no pensemos también, el viento es una de las partes más importantes, pero también está recibiendo calor, está recibiendo rayos del sol,
está recibiendo lluvia, está recibiendo temperatura. Ustedes piensen que cuando la cara le da al sol en pleno verano, estamos con temperaturas a veces que superan los 40, 45 grados en el vidrio, o sea que también está recibiendo temperatura. Entonces, esta estructura, sí o sí, las columnas que pongamos, deben ser sí o sí calculadas al viento. Y esto era un poco lo que decíamos, ¿no? Que si esta columna no está bien calculada, sí se va a dar como si fuera la vela de un barco, va a tener flexión. Entonces yo, para poder calcularla bien, para que pueda soportar esa máxima presión de viento, tengo que calcular su momento de inercia, que es lo que va a tomar, digamos, en cierta medida, esa flexión que puede tomar la columna. Entonces yo tengo que tomar no solamente la flexión del elemento vertical, como lo vemos acá, sino también la flexión de los elementos horizontales. En este caso, los elementos verticales toman lo que es la presión de viento, y los horizontales, sí, en menor medida van a recibir la presión de viento, pero sí van a recibir el peso propio de cada paño. Entonces, sí o sí, tengo que tomarlo para lo que es flexión contra el viento y en menor grado, pero también prestar un poco de atención a lo que es la flexión de los elementos horizontales. Entonces, por norma, ¿sí? Dice la norma que la flecha máxima que yo tengo que tener digamos, en elementos verticales y horizontales es L, o sea, el largo sobre 200 si el vidrio es laminado, o L sobre 300 si el vidrio es de BH. A ver, tomemos un ejemplo, por ejemplo. Si nosotros tenemos una altura de entrelosas de 2.800 dividido 200, ¿sí? Va a dar aproximadamente 1,4 de flecha. Y la flecha máxima es 1,5, o sea que estaría correcto. Ahora, si nosotros tenemos, por ejemplo, ya 3.000 y pico, ¿sí? Por ejemplo, sobre 200, bueno, lo que nos dé, tenemos que buscar qué JX de la columna necesitamos. Lo mismo pasa con el DBH. Muchas veces pasa que no tienen lo que es la presión de viento, entonces hay que recurrir a lo que es este reglamento, que es el reglamento SIRSOC, que es el que nos permite calcular la acción del viento sobre las construcciones. Dentro de lo que es todo el reglamento, que es el 102 de SIRSOC, hay el capítulo 5, es el que hace el método de cálculo para la Argentina de lo que es la presión de viento de diseño. Entonces, lo primero que nos va a decir el SIRSOC es, bueno, ubiquen en este mapa que les da el SIRSOC geográficamente dónde se va a construir esta obra. ¿Sí? Definan qué uso va a tener. Si va a ser una casa, un edificio de oficinas, o sea, definan el uso de la construcción. Y el paso 3 va a ser calcular qué velocidad básica de diseño vamos a tener. Para eso hay otro mapa donde aparecen todas las isobaras, ¿sí? Todos los tipos de viento que recorren nuestro país, donde van a decir, digamos, en qué ciudad los valores referenciados de esas isobaras. Vamos a poder calcular con eso también la velocidad básica de diseño, la presión dinámica básica, ¿sí? Y sobre todo nos va a decir este SIRSOC qué tipo de rugosidad tiene el terreno. ¿Y qué es esto de la rugosidad del terreno? Es un poco lo que yo les decía al principio. Aparte de la zona, de la ubicación y de la orientación, qué altura va a tener, si está aislado, si está entre medianeras, y eso son las rugosidades del terreno. Normalmente conviene, sobre todo si son edificios altos y todo, y son en Ciudad de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, colocar una rugosidad 3, que es de, digamos, una rugosidad 4 que es de grandes ciudades, y si están en digamos, en alguna ciudad más pequeña y todo, que es algo de no mucha altura y demás, pueden tomar la rugosidad 3, que es suburbios. Y a partir de ahí se calcula lo que es la presión de viento y se puede verificar los elementos estructurales según los manuales de armado que tenemos nosotros, o los puede también verificar el estructurista. Entonces, un poco lo que les decíamos, ustedes en el manual nuestro de la piel de vidrio van a encontrar una de las columnas, esta es la más grande, que es la MT 5614, que tiene 140 milímetros de desarrollo, ¿sí? En la cual, ¿sí? Con vidrio simple, con una presión de viento de 100 kilos por metro cuadrado y un ancho de columna de 1,20 m, ¿sí? Podemos llegar hasta 3 metros de altura.
y con DBH podemos llegar hasta 2,95 metros. Ahora, si nosotros necesitamos irnos a más altura, porque hoy en día muchos pisos son 3,20, 3,40, 3,50, bueno, lo que hay que hacer es empezar a colocarle algún refuerzo de columna, como aparece acá. Esto también es de aluminio, es un producto nuestro, donde a lo que es una columna tradicional se le suma este refuerzo de columna, se aumenta el momento de inercia de una manera bastante importante y nos permite, por ejemplo, con vidrio simple, llegar a 4,74 metros y con DBH llegar a 4,05 metros. O sea que también tenemos la posibilidad de que si no nos da con una columna simple, empezar a adicionarle refuerzos, en el caso de la piel de vidrio de este tipo, o en el caso del frente integral, estos refuerzos también internos, ¿sí? Que también nos ayuda a aumentar el momento de inercia de la columna. Estos ábacos que ustedes ven acá están tanto en nuestro manual de piel de vidrio como de frente integral. ¿Y para qué nos sirve? Por lo menos para que ustedes tengan, ¿sí?, un predimensionamiento de la columna que ustedes tendrían que estar usando. ¿Por qué digo predimensionamiento? Porque después siempre conviene que la columna la chequee el estructurista o el ingeniero que va a hacer la obra en la parte estructural. Pero ustedes pueden ya hacer un predimensionamiento y esto ya les dice, bueno, ya sé que necesito 20 centímetros de columna, o necesito 14 centímetros, o necesito 6 centímetros de columna, ¿sí? Dependiendo lo que tenga que hacer, me va a decir aproximadamente qué tipo de columna estoy predimensionando. ¿Cómo se usa normalmente? Nosotros tenemos las diferentes presiones de viento, supónganse que estamos en Ciudad de Buenos Aires, que va a estar entre 100 a 120 kilos por metro cuadrado. Vamos a usar una piel de vidrio, que dijimos que máximo era 125, que va a estar por acá más o menos. ¿Sí? Vamos a tomar la de 100. Entonces sabemos que podemos llegar hasta una altura de losas de 3,50 aproximadamente, o 3,40 si la hacemos de 120 kilómetros por hora. Si nuestra distancia entre losas supera esa medida, 3,40, 3,50, ¿sí?, y tenemos ese viento y todo, bueno, vamos a tener que empezar a achicar el ancho, ¿sí?, de la columna. Quizás ponemos 1,10 por 3,80 y ahí nos da, o ponemos 95 por 3,80 y nos da. O bajamos el ancho de las entre columnas, o buscamos también, si lo estamos planificando, por eso les digo la importancia de planificar, de decir, bueno, en vez de hacer las losas cada 3,80, las hacemos cada 3,40 para que no tengamos que utilizar mucho más aluminio o mucho más, digamos, columnas de suplementarias o de refuerzo. Entonces, esto es fundamental como para hacer un predimensionamiento. Se los aconsejo que lo usen porque la verdad que viene muy bien y ayuda mucho, sobre todo cuando están en la etapa de anteproyecto o están planificando. Bueno, con esto estamos terminando. Más que nada, como les decía, quiero que se vayan con la idea esta, ¿no?, del viento, de la presión de viento, el momento de inercia, el aumentar la columna si tengo mucha altura entre losas, si tengo mucha presión de viento. ¿Sí? Los dos sistemas los pueden encontrar perfectamente en nuestra web. ¿Sí? Ahí tienen todos los detalles, tienen las uniones de piso con techo, entre losas, bueno, tienen todos los detalles, tienen muy bien explicado todo y sobre todo tienen al final en los dos manuales para poder predimensionar estas columnas. Cualquier duda que tengan de esto pueden escribir a departamento técnico, a técnica@mdtargentina.com, o me pueden escribir a mí, que si alguna cosa se las puedo solucionar yo bien, si no, bueno, lo vemos dentro de la empresa a ver quién se los puede solucionar, y pueden escribirme a promoción@mdtargentina.com. Como siempre, les puso ya Sebas lo que es la web de MDT para que la tengan y la puedan consultar. Ahí están también los puntos de venta, ¿sí?, los distribuidores, si alguno quiere empezar a probar cómo es hacer algún módulo de piel de vidrio de frente integral, y si no, los pueden encontrar también en las redes, que estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Sí, ahí siempre vamos subiendo y actualizando cosas que realmente para los que les interesa el tema carpintería y fachadas, siempre van sumando cosas nuevas y se van enterando también de nuestros lanzamientos y novedades. Y con esto